Empezamos con nuestra nueva serie que se llama 11 preguntas cruciales sobre la vida, basada en la vida de José. José era un joven cuando primero, vamos a decir, Dios se reveló a él, 17 años, y tenía grandes sueños, tenía una tremenda relación con su papá, hasta que cosas pasaron en su vida que trastornó su vida, que de verdad hizo de su vida algo bien terrible. Tuvo relaciones rotas, pero al final de su vida empezó a restaurar relaciones y a entender todo lo que Dios ha hecho. La razón que estamos mirando la vida de José es porque cuando miramos la vida esa, nos vemos a nosotros mismos. Porque muchas de los problemas, situaciones, emociones que nosotros pasamos en esta vida, José las pasó igual. Así que queremos estudiar un poco de su vida para analizarnos aún nosotros mismos y ver qué es lo que cómo Dios nos va a ayudar a superar todas las situaciones de nuestra vida. Así que antes de empezar, tengo unas preguntas para ustedes, así que estiren el brazo porque me van a tener que ayudar con algunas respuestas. Primera pregunta, ¿quién de ustedes ha tenido un conflicto con otra persona en su vida? A ver, ¿alguien ha tenido un conflicto con otra persona? Ok, la gran mayoría, algunos son bien humildes. Ok, ¿cuántos se han sentido maltratados por alguien en su vida? ¿Alguien se ha sentido maltratado? Ok. ¿Cuántos se han sentido en su vida que nadie me entiende? A mí nadie me entiende. ¿Alguien se ha sentido así? Los jóvenes dicen, yes, every day. Ok, nadie me entiende. Ahora, en una situación difícil, en un problema que has tenido, serio problema, ¿te has preguntado alguna vez dónde está Dios en todo esto? ¿Alguien se ha preguntado dónde está Dios? ¿Pero dónde se fue Dios? Que parece que no está aquí. ¿Y te has preguntado alguna vez en tu vida, Dios tendrá un plan para mí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Alguien se ha imaginado cuál es el propósito de mi vida? Y yo creo que todos nos hacemos preguntas similares. Todos vivimos en la experiencia humana. Y la experiencia humana es una de triunfos y buenas cosas pasando y otras veces como que la vida nos está pateando por todos lados. Peor que la pateadura que le dieron a cierto equipo hoy, que no vamos a hablar de eso. Ya yo dije que no vamos a hablar de ese juego. No se va a hablar de ese juego. Right? Pero, todavía Dios tiene un propósito con nuestra vida y con los que perdieron hoy. Pero no vamos a hablar de eso. Así que, si has dicho que sí, si hoy pudiste decir que sí, alguna de estas preguntas, estás en el lugar correcto. Porque vamos a empezar y solo empezar a profundizar en esta vida. Vamos a orar antes de seguir. Señor, gracias te damos por este bello día. Señor, aunque con lluvia, pero nuestras plantas y maticas la necesitan. Así que, Señor, es para tu gloria también. Gracias por el día que tuvimos ayer en comunión y ayudándonos y sirviéndonos unos a otros, jugando y teniendo todo tipo de diversión juntas, Señor. También tú te alegras cuando tus hijos se divierten juntos en armonía. Gracias, Señor, por tu palabra, que en realidad nos enseña, nos inspira. Y te pido, Señor, que en estas 11 semanas, mientras estudiamos esta vida de José, te pido, Señor, que podamos entender cómo es que tú operas en la vida de un ser humano y cómo tú nos ayudas a superar aún, Señor, las cosas más terribles que le puede pasar a una persona. Te pido que bendigas este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Así que el año pasado estudiamos el libro de Génesis, empezamos con la creación y cómo Dios creó todo y entramos en la vida de Abraham. Vimos cómo a Abraham Dios le había dado una promesa de que él iba a tener un hijo prometido y que de ese hijo iba a venir el Mesías. Y así fue. El hijo ese fue Isaac. Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo 2 hijos, uno se llamaba Jacob. Y de Jacob sale 12 hijos por 4 mujeres. Y no es que se casó en 4 diferentes tiempos, sino que tenía las 4 a la misma vez. José es el penúltimo hijo de la esposa favorita que se llamaba Raquel. Y José tiene un hermano menor que él que se llamaba Benjamín. Ahora vamos a leer en Génesis 37, así que si quieren miren conmigo en Génesis 37. Si se les olvidó su Biblia, abajo debe haber Biblias. Y voy a leer, empieza en la página 32, así que bien rapidito ahí. Página 32,
Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, Génesis 37, empezando con el versículo 1. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Y ahí podemos identificarnos algunos porque estos eran extranjeros en un lugar extraño. Versículo 2. Este es el relato de Jacob y su familia cuando José tenía 17 años de edad. A menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían los hermanos. Ahora, yo no sé cómo se dice esa palabra de donde tú eres. Algunos dicen que es un soplón y otros dicen es un chivato. Estaba chivateando a los hermanos las malas cosas que estaban haciendo ellos, tirándole piedra a las ovejas o lo que sea. Y él se lo decía al padre. Versículo 3. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Pero por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Tradicionalmente esto se llama una túnica de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban, porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, le dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron a ella. Sus hermanos respondieron, así que crees que serás nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras piensa que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que se lo contaba. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Esta vez se lo contó a su padre, además de a sus hermanos. Pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Así que José, Jacob está intrigado, aunque lo reprende. ¿Cómo es eso que yo y tu madre y tus hermanos se van a postrar? Vamos a postrarnos y tú vas a reinar sobre nosotros. Y claro, la mamá de José había muerto cuando tuvo Benjamín, así que él seguro que se refirió a otra de las mujeres que lo ayudó a criar. Pero cuando miramos esta historia, ¿creen ustedes que esto es una familia un poco disfuncional? ¿Que hay un poco de trastorno aquí en esta familia? Papá tiene 2 esposas y 2 amantes. Las amantes se llaman concubinas. No eran exactamente esposas con todos los derechos, pero todavía había relaciones y hijos y todo eso. Así que él tenía 4 esposas viviendo en el mismo complejo de tiendas. Esto es como tener un townhouse de 4 puertas y una esposa detrás de cada puerta. Y uno él llegaba cansado del trabajo y escogía, a ver con qué esposa voy a estar hoy. Esposa en el apartamento A, el apartamento B, C y D. Y él podía escoger. Pero tenía una favorita que se llamaba Raquel. El papá tenía esa favorita y de esa esposa llegó José muy tarde, era en su vejez. Y él tenía ese hijo como el favorito. Dicho sea de paso, padres, nunca debemos tener hijos favoritos. Debemos amarlos a todos por igual y nunca tener favoritos entre ellos. Siempre da mal resultado. Todos los hermanos de las otras mujeres lo odiaban. 3 veces leímos en este pasaje que odiaban a su hermano. No es que le caía pesado, lo odiaban. Dice que no le podían ni hablar ni una palabra buena. No se dirigían con él de ninguna forma, ni un happy birthday. Nada. Era todo, le tenían roña y odio.
¿Y por qué le tenían odio? ¿Por qué odiaban tanto a José? Yo creo que hay tres razones. La primera creo que es porque era el soplón, el chivato, aunque no lo dice el pasaje, pero yo me imagino, teniendo yo también hermano y hermana, y todos ustedes que tienen hermanos, saben que a nadie le gusta que estén diciéndole cosas a mamá y papá de lo que yo estaba haciendo en el cuarto, en el patio de atrás y cosas así. Pero sabemos por seguro que algo que los molestaba y odiaban era porque era el favorito del papá. Y odiaban esa idea, ese concepto, esa realidad de que papá lo trataba mejor a él. Y dice que le dio una túnica, un jacket bien bonito a José. Seguro que era uno de esos de un jacket de North Face, ¿verdad? Una de esas marcas, donde tiene la marca adelante y la marca atrás, porque la gente de atrás también sepa que yo uso algo de caché. Ahora, yo no estoy hablando en contra, yo tengo uno de esos también, me gusta, está bien nice. All right? Pero a José le dieron el jacket nice de North Face y a los otros 12 recibieron el Walmart Special. Era el especial que estaba a 2 por 3 pesos. Así que, y lo odiaban. Y odiaban el salado jacket ese que le había comprado el papá. Y si eso fuera poco, lo odiaban por los sueños que tuvo. Tuvo un sueño y se los dijo a ellos y solo podemos imaginarnos cómo el joven de 17 años le comunica esto a sus hermanos, que todos, con la excepción de Benjamín, que estaba chiquito, seguro que no estaba muy enterado de nada, pero todos los otros hermanos eran mayores. Y algunos muchos mayores, no estamos hablando mayor de 2 o 3 años, muchísimo mayor, y viene el chiquillo con un sueño que quiere decir que ellos todos iban a aceptarlo a él como líder. Y lo odiaban aún más. Y para ponerle la tapa al pomo, el sueño le vino de 2 diferentes formas. Y lo odiaban. Todo esto es importante entender. Es importante entender todo esto para entender el resto de la historia que vamos a desarrollar por 11 semanas. Hoy vamos a mirar solo un aspecto de esta historia y tiene que ver con la cuestión de propósito. Los sueños que José tuvo, que Dios le dio a él, significaba que Dios tenía un gran propósito para su vida. Ahora, si yo leyera esto, y tal vez tú te lo has leído en tu tiempo devocional, y uno se puede leer todo esto y hacerse una pregunta. ¿Dios tendrá un propósito para mi vida? Es obvio que lo tuvo para él, pero ¿lo tiene para mí? ¿Seré yo uno que tiene propósito o me quedé yo fuera de esto? Yo no he tenido ningún sueño así que Dios me ha revelado un propósito. Tal vez tú sí. Yo por lo menos en mi vida, yo no me recuerdo tener un sueño así de este es el propósito de tu vida. O un ángel venir a decírmelo, tocarme la puerta, oye, tengo la voluntad de Dios para tu vida exacta. A mí no me ha pasado. Pero yo sé que Dios sí tiene un propósito para mi vida y yo sé que Dios tiene un propósito para tu vida. No es pensándolo y mirando bien las escrituras. Primero, Dios no crea basura. Dios no crea basura. Cuando Dios creó en Génesis 1 y todo, 2 y 3, y Dios dice, y Dios creó las plantas y vio que era bueno. Y Dios creó el mar, Dios era bueno. Y Dios creó los animalitos y vio que era bueno. Y Dios creó los seres humanos y era muy bueno. Todo lo que Dios crea es bueno. Y Dios te creó a ti y me creó a mí. Y todo lo que Dios crea tiene propósito. Dios no crea cosas al azar así, a ver, voy a crear algo. No sé para qué, pero lo cree. No, todo lo que Dios crea tiene un propósito. Dios te creó a ti, Dios me creó a mí y nos creó con un propósito. Pero no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, y lo quiero saber. Sí, todos lo queremos saber. Y yo creo que Dios nos enseña su propósito con el tiempo. Algunos a los 17 años con un par de sueños. Ese es José. Pero así no es con todos. Con todos, con la gran mayoría, va a ser poco a poco, paso por paso, simplemente obedeciendo a Dios. Lo normal es que eso está en lo normal. Lo fuera de lo normal es que se te aparezca un ángel, tengas una visión donde Dios se te aparece y te dice algo.
pero lo normal para la gran mayoría de nosotros, vamos a tener que vivir la vida de Dios y Dios poco a poco nos revela lo que Él tiene para nosotros. Dios le reveló a otro joven, Jeremías, y este verso está en su boletín. Viene a Jeremías temprano en su vida, Jeremías 1:5, y dice así: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que naciera te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Así que Dios le dice a Jeremías: hey, yo tengo un propósito para tu vida, tú vas a ser profeta a las naciones. Pero mirando este verso vamos a hacer nuestra pregunta: ¿cuándo es que Dios sabía que Jeremías venía, que iba a venir al mundo? ¿Cuándo lo sabía? Mirando el verso. Antes que existiera. Así que desde la fundación del mundo ya Él sabía que venía un chiquillo que se iba a llamar Jeremías. Segunda pregunta: ¿quién formó a Jeremías en el vientre de la madre? ¿Quién lo formó de acuerdo al versículo? Dios. Así que Dios sabía desde la fundación del mundo que iba a venir un muchachito, un niñito, un bebé, y que se llamaba Jeremías. Y cuando el bebé hubo la concepción, ya estuvo las manos de Dios entretejiendo y formando a ese bebé que se iba a llamar Jeremías, y lo hizo exactamente como Él quería formar ese bebé para cumplir el propósito que Él tenía para ese niño. Y cuando ese niño creció un poco, era joven, y Dios decidió: hey, yo le voy a dar la bendición a Jeremías de saber lo que voy a hacer con su vida. Y se le aparece y dice: hey, Jeremías, tú vas a ser profeta a las naciones, no solo a Israel, tú vas a ser un profeta a todas las naciones. Y Jeremías, como muchos otros seres humanos, como que empezó a: hey, pero ya no sé si quiero este trabajito. Y dije: tú quieres el trabajito, ok, yo te lo voy a dar y tú lo vas a cumplir. Pero Dios, entonces, una pregunta: si estas dos verdades, que Dios conocía que Jeremías venía y que Dios lo formó en el vientre, ¿son esas dos verdades para tu vida, en tu vida también, o no? ¿Son verdad para ti o no? ¿Tenemos dudas? Lo mismo que Dios hizo con Jeremías y una pila más, es verdad para cada uno de nosotros. Dios conocía tu nombre antes que tú existieras. Dios conocía que tú ibas a existir. Dios te formó en el vientre de tu madre, como leyó Antonio ayer por la mañana cuando tuvimos el devocional juntos, Salmo 139. David dice: tú me formaste en el vientre de mi madre. Ellos no fueron los únicos dos. Dios nos formó a cada uno de nosotros y nos formó exactamente como Él nos quería, para cumplir un propósito que ya Él tiene establecido para cada uno de nosotros. Dios pensó en ti mucho antes que tú existieras, mucho antes que tú sabías que tú existías en este mundo. Efesios 2:10, Pablo dijo esto: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios tiene cosas buenas para nosotros hacer, de acuerdo a ese verso. ¿Dios tiene cosas para nosotros hacer? Sí. ¿Y cuándo Dios pensó en esas cosas? Hace mucho tiempo atrás. Ninguno de nosotros es un accidente. Tal vez nuestros padres fueron chiquillos que una noche se escaparon y se emborracharon y ¡ay! Salió un accidente. Pero lo que es un accidente para el ser humano no es un accidente para Dios. Y Dios nos conocía desde el principio del mundo, sabía que íbamos a nacer, sabía el nombre que íbamos a tener, nos formó y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios sí tiene un propósito. La mayoría de nosotros, no va a venir un ángel, no va a venir el profeta, no va a venir un sueño. La gran mayoría de nosotros simplemente vamos a descubrir el propósito de Dios mientras vivimos la vida de Dios. Hay que entender que Dios tiene dos categorías de propósitos para nosotros: el propósito general y el propósito específico. El propósito general de Dios se puede decir en dos frases: gran mandamiento, gran comisión. Gran mandamiento, ¿qué es? Ahí mírenlo en el boletín, estas son las palabras de Jesús, pero Él está repitiendo algo que se había dicho en el Viejo Testamento.
En otras palabras, esto es el gran mandamiento, era para todas las edades. Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran mandamiento. Esto ha sido cierto desde Adán y Eva. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo se parece, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como tratas a tu prójimo es como tratas a Dios. Y por eso es tan importante tratar a otros con amor, un amor comprometido, profundo, del corazón. Porque de la misma manera es que estamos tratando a Dios. Y el otro parte del gran propósito en general es la gran comisión. Esto es para los cristianos. Para nosotros que hemos creído en Cristo, Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Dios quiere que cada uno de nosotros que conocemos a Cristo andemos en estos dos grandes propósitos de Dios, que es para todos nosotros. Esto no es para una persona, esto no es para los pastores y los diáconos, esto es para todos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo lo que tienes. Ama a tu prójimo y a la misma vez ve y haz discípulos. Háblales a otros del amor que Dios tiene para nosotros. Se llama el Evangelio. Y después discípulalos, enséñales a cómo vivir para Dios. Ahora, nos queda entonces preguntar, ¿cómo puedo descubrir el propósito de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo descubrir el propósito de Dios para mi vida? Ahora, el pasaje no nos dice exactamente, porque para José fue fácil. Dios se lo dijo. Para nosotros no es tan fácil. Y lo que les voy a dar es básicamente 5 ideas, 5 principios para ayudarlos a entender que Dios tiene un propósito y que en el camino y la trayectoria de tu vida tú puedas un día decir, wow, ahora entiendo por qué estoy aquí. Tal vez algunos de ustedes ya lo entienden. Amén, gloria a Dios. Tal vez otros todavía estamos con los ojos abiertos, mirando y buscando. Primero, vivo dentro del propósito general de Dios para mi vida. Lo primero que hay que hacer y entender es el propósito general de Dios y comprometernos y vivir en el propósito general de Dios. Así que ya yo sé que Dios quiere que yo lo ame con todo su corazón. Tengo que empezar ahí, amar a Dios con todo mi corazón. Porque si estoy fuera de la voluntad de Dios y me entrego al mundo, me entrego a las cosas del mundo, me entrego a los deseos carnales del mundo y no tengo nada que ver con Dios, con su iglesia, con su gente, ¿cómo es que Dios me va a demostrar su propósito si yo estoy viviendo allá afuera, en contra de Dios? Así que tengo que estar viviendo adentro del propósito de Dios y el primero es amar a Dios con todo mi corazón. ¿Cómo desarrollo un amor para Dios? Bueno, yo le voy a dar la manera más simple que yo he descubierto en mi vida y es tener una conversación con Dios todos los días. Conversación con Dios, orar, decirle y expresarle mis sentimientos todos los días. Dios está interesado en nuestra vida. Él no solo quiere que yo ore cuando las cosas están mal o cuando tía Fela se me está muriendo. Ok, Dios, aquí estoy presente, tía Fela, tú sabes que vive allá. Y Dios quiere oír mi corazón todos los días. Y quiere oír de las cosas que me está pasando en mi vida. Y a la misma vez, Dios quiere que lo oigamos por medio de su palabra. De estar ahí leyendo. Ustedes saben que la Biblia es la carta de amor de Dios hacia nosotros. Nosotros muchas veces vemos la Biblia bien mal. Vemos la Biblia solo como regulamentos. Y claro, Dios hay cosas que Él nos dice que hagan. Y todos son basadas en amor. Pero la Biblia es muchísimo más que eso. Y Dios, como Dios es un Dios creativo, no simplemente nos va a dar cosas así directas, nos va a hablar de su amor por medio de historia, como la historia de José, de David y de otros. Nos va a hablar de su amor por medio de proverbios, sabiduría, nos va a dar sabiduría en el libro de Proverbios. Nos lo va a dar por medio de canciones.
Los salmos son canciones, la mayoría escrito por David. Así que Dios nos habla de su amor por medio de canciones y claro, por medio de cartas de Pablo y Pedro y Santiago y otros que son un poquito más directos a lo que somos en Cristo y lo que debemos estar haciendo. Pero el hablar con Dios y estar en su palabra es la manera que nos vamos a enamorar. El otro día, creo que fue la semana pasada, pero estábamos un grupito, fui con un grupito de jóvenes casados ahí a comer helado y empezamos a hablar de cómo es que los hombres le propusimos a nuestras esposas el matrimonio y todo eso. Y interesante que en todas esas recuentos, sus historias que estaban haciendo, todos incluían que se enamoraron de su esposa cuando no eran, se enamoraron por medio de hablar con ellas. Y algunos decían, sí, a mí no me interesaba románticamente, pero después empezamos a hablar. Y al hablar, pues algo pasó y hablamos un poquito más. Y ahí vino Cupido, ¡guácata! Y nos soltó el flechazo y me enamoré de ella. Y así es, ¿cómo nos enamoramos de una mujer? Aunque con Dios no es romántico, pero es de la misma manera. Si leemos la Biblia y entendemos lo que Dios dice acerca de mí, de Él, nos enamoramos más de Él. Y eso es lo que Dios desea, que conozcamos su amor y que lo amemos a Él con todo nuestro corazón. Y si usted está medio que nuevo en esto que es cristianismo, te recomiendo que empieces con el libro de Juan. Agarra el Evangelio según Juan y empieza a leer algunos párrafos, capítulos, un poco todos los días. Señor, enséñame, háblame, ¿qué tienes para mí? Y Dios empieza a revelarnos más y más. Y nos enamoramos del Dios que nos creó y que nos dio propósito. Así que mientras nosotros vivimos para Dios, nos enamoramos de Él, vivimos para unos para otros, nos amamos unos a otros y estamos en la gran comisión, en esa trayectoria, poco a poco, Dios nos va a estar revelando su propósito para nuestra vida. Dios sí tiene un propósito para tu vida. Vamos a otra idea. Descubre tus dones y talentos. Descubre tus dones y tus talentos. Dios dice que Él le ha dado dones espirituales a todos los cristianos. Talentos son tal vez esos dones que Dios nos dio al nacer. Todas las personas tienen algún talento dado por Dios. Y todos los cristianos tenemos dones espirituales dados por Dios. 1 Corintios 12:7 dice así: a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Ustedes saben que cualquier talento que tú tengas, sea el talento que sea, natural, y cualquier don que tú tengas, sea el que sea, Dios no te lo dio a ti para usarlo egoístamente. Tus dones, tus talentos y habilidades, Dios no te lo dio para que tú lo uses solamente para ti, egoístamente. Siempre los dones que Dios da y habilidades es para ayudar a otros. El doctor Joaquín está aquí, Dios le dio una buena mente, estudió y es médico, pero no es médico para sanarse él mismo. A ver, tengo un catarro, déjame darme una pastilla. No, es para ayudar a los demás. Y todos los dones que nosotros tenemos es para otras personas, para ayudar y amar a otras personas. No es para usarlo egoístamente. Les voy a dar 3 ejemplos. El apóstol Pablo obviamente tenía talentos, habilidades y dones espirituales. Seguro que tenía el don de enseñar, el don de apostolado, el don de evangelismo. Todos estamos supuestos a evangelizar, pero hay algunos que tienen el don de evangelismo. Que quiere decir que Dios les da un don que ellos, cuando dan el evangelio, personas se salvan a una mayor cantidad. Como el evangelista Billy Graham, que yo sé que el pobre ya se está muriendo, que cualquier día va con el Señor. Pero él antes, en los años 60 y 70, llenaba estadios llenos. Y la gente sabía que iba a hablar de Dios, no es que era un truco. Él iba, la gente sabía y le decía, hey, vamos a hablar vamos a oír Billy Graham. Llenaba estadios de 50, 60 mil personas. Y el hombre ese predicaba en su forma sureña y decía, y si quieren recibir a Cristo como su Salvador, ahora mismo bajen de las gradas y vengan para acá abajo. Miles de personas empezaban como hormigas a bajar y a orar con él para recibir a Cristo como su Salvador. Dios le dio un don y él lo usó.
y Él lo usó para la gloria de Dios. Pablo tenía este tipo de don. Él no llenaba estadios. Tal vez algunas veces lo daban piedras en vez de amenes. Pero tenía dones de predicar y establecer iglesias, y ahí las dejaba con unos buenos hermanitos y se iba para otro lugar a hacer eso. Usó sus dones, sus talentos, habilidades. Podemos hablar de Madre Teresa, dones de compasión, dones de un amor profundo, donde ella no podía ver un niño desamparado sin recogerlo y llevarlo a su centro para darle de comer y hacer buenas cosas para esos niños. Y yo creo que tenía hasta algún talento administrativo, porque enseñó a otras mujeres a hacer lo mismo y tener compasión y abrir centros en otras ciudades. Usó lo que Dios le había dado a ella para bendecir, para amar, para ayudar a otros. Y en esa trayectoria definitivamente descubrió su propósito que Dios tenía para ella. Ahora, no creo que creo que se van a sorprender con pero este hombre se llama Steve Curry. Ahora, muy diferente a la Madre Teresa, ¿verdad? Pero Steph Curry, gracias, gringuita. All right, so anyway, Steph Curry, este hombre, él es cristiano, ama al Señor. Dios le dio unos talentos increíbles. Yo no creo que el don de basquetbol es un don espiritual, así que yo creo que vino natural. Y este hombre tiene un talento de meter esa pelotica anaranjada en un aro a una tremenda distancia. La tira por ahí y el tipo se olvida y entra. Ahora tú dices, ¿qué tiene que ver eso con la fe y llevar personas a Cristo? Él usa una manilla, una de estas cosas de plástico que muchos tenemos, y adentro dice así: In Jesus' name I play. En el nombre de Jesús yo juego. Y este hombre habla de su fe. Dios le dio talentos naturales que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero lo usa para poder hablar de Cristo. Leí un artículo que dice así: Él ama apuntar a las personas hacia el hombre que murió por nuestros pecados en la cruz. Dice él: sé que tengo un lugar en el cielo esperándome a causa de él, y eso es algo que ningún trofeo o premio terrenal podrá superar. ¿Por qué lo traigo a él y a otros todo esto? Todos nosotros tenemos talentos y habilidades. Todos, talentos, habilidades y dones que Dios nos ha dado. Y todos se pueden usar para la gloria de Dios, si lo usamos para Él. Claro, todos se pueden utilizar para el mal, y muchos lo están haciendo. Los que no creen en Cristo, pues así viven su vida. Pero los que vivimos para Cristo, podemos usar cualquier cosa, seamos mecánicos, ponemos bloque, cocina, lo que sea. Podemos traerlo al servicio de Dios y para traer a otros a Cristo y servir a otras personas. Y si lo hacemos, poco a poco vamos a descubrir. Esto puede apuntarnos al propósito de Dios para nuestra vida. Vamos a otro. Mira dentro de tu corazón. Mira dentro de tu corazón. Ahora, óiganme bien. Yo no estoy hablando del tipo de mira tu corazón, sigue tu corazón de Hollywood y de Disney. Yo no estoy diciendo vamos a seguir nuestro corazón al pecado. No estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de las pasiones que Dios ha puesto en tu corazón. Las pasiones, los deseos, áreas que te motiva. ¿Qué es lo que te motiva en la vida? Algunas personas lo motiva a los niños pequeños. Le encanta jugar con los niños de 5 a 10 años. Fantástico. Otros les gustan los teenagers. Yo quiero trabajar con teenagers. No tengo muchos de esos, pero algunos que otros, sí, eso es lo que quiero. Otros les gustan los ancianitos. ¡Ey! Tenemos que ayudar a los ancianitos de la iglesia. Cuando vivimos en Alabama hace 30 años, Rosemary se metió en un ministerio donde le llevaban a los ancianos que no podían salir de la casa porque ya estaban muy ancianitos. Ella le llevaba a ella y otras hermanitas un cassette tape de la prédica del domingo. Ahora, ¿qué es un cassette tape? ¿Se acuerdan del cassette tape? Okay. All right, ¿se acuerdan de eso? Yo sé que eso es más que anda en el museo, pero y se lo llevaba a los ancianitos para que ellos pudieran oír la prédica. Se lo llevaban a su casa. Ahora los jóvenes están diciendo, hey, ¿por qué no lo oyeron en el internet? No había internet, así que no había otra manera, había que físicamente llevarle el cassette a esta gente.
Tu corazón revela tu pasión. ¿Qué te apasiona para servir a otros, para servir a Dios, para amar a otras personas? Cuando miramos aquí Felipe y la banda, vemos pasión por música. ¿Quién puso esa pasión en el corazón? Dios. Así que tenemos que mirar qué es lo que me gusta, porque cuando podemos cazar ahí nuestros dones, habilidades, nuestras pasiones y otras cosas que voy a hablar, y uno puede ministrar en esas áreas, uno está en el cielo, uno está feliz haciendo lo que Dios te hizo a ti para hacer. Y todo esto otra vez puede apuntar hacia el propósito de Dios para tu vida. Vamos a hablar de otro. Reconoce tu personalidad única. Reconoce tu personalidad única. Otra área donde nosotros podemos mirar es cómo es que Dios me hizo en mi personalidad. Otros llaman esto temperamento. ¿Cómo es mi temperamento? Porque hay temperamentos buenos para algunos trabajos, algunas cosas, algunos ministerios, y hay otros temperamentos que son mejor para otras cosas, y no todos somos iguales. Acuérdate, el temperamento, yo no estoy hablando de carácter. El carácter de Cristo lo debemos tener todos, vivir una vida santa. Estoy hablando de temperamento y personalidad. Ahí no todos somos iguales. Dios nos hizo como Él nos hizo, y parte de esa formación es temperamento. Yo voy a hablarle de 4 temperamentos. Ahora, hoy en día esto se ha puesto muy psicológico, científico y todo esto, donde hay 16 diferentes tipos de personalidad y te dan letras S, L, T, H, quiere decir que tú eres este tipo de persona. Yo lo voy a traer a lo más simple. 4 tipos de personalidad para que tú tal vez te analices un poco y puedas ver tal vez ministerios o cosas que te gustaría hacer. Primero, es el colérico. La persona colérica es la persona ambiciosa. Una persona que tiene dirección en su vida, tiene propósito y le gusta mandar, le gusta dar órdenes. Muchos de los oficiales en el ejército son coléricos porque tienen metas y quieren alcanzar la meta y les gusta mandar. Ahora, cada uno de estos temperamentos tiene lados positivos y lados negativos. Voy a hablar de las dos. Lo positivo del colérico es que es optimista, es enfocado en sus metas y seguro de sí mismo. Él es optimista. Él dice, quiero alcanzar esa meta y voy a alcanzarlo, y echa para adelante para alcanzarlo. Así que esas cualidades buenas dadas por Dios. Lo negativo es que pueden ser personas dominantes, agresivos y que se enojan fácil. Cuando no está llegando a la meta, entonces se pone enojado y empieza a atropellar gente, a cortar cabeza y a gritar y cosas así, que no es de Dios. Cada personalidad tiene lo bueno y lo malo. Con lo bueno hay que decir, wow, qué bueno, y echar para adelante. Con lo malo hay que traerlo bajo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros como cristianos nos ayuda a tener dominio propio sobre las partes malas de mi personalidad y para sujetarme a Dios y ser amable. ¿Puede ser colérico y amable? Sí, bajo la dirección del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, rara vez que un colérico es amable. El próximo, flemático. Dicho sea de paso, Pablo yo creo que era un colérico. Tenía metas y andaba para adelante. Flemático. Flemático es una personalidad tranquilo. Es tranquilo, silencioso, contento con ellos mismos. Le gusta así estar en el sofá, tomándose un cafecito. La vida puede estar explotándose alrededor, no le importa. Está bien, está tranquilo. Lo positivo de esta persona es que se lleva bien con todos. Es confiable, calmado. Se lleva bien porque este tipo de persona no coge lucha con cosas. Trata de pelearte con un flemático, te va a costar trabajo. Porque esta persona no pelea, no te va, lo que sea. Tranquilo es esta persona. Es confiable y es calmada. Lo negativo es, los flemáticos tienden a ser indecisos, lentos, tal vez alguna vez perezosos. Anda en su mundo, le falta algunas veces pasión. Uno dice, hey, oye, ¿qué pasa contigo? Se puede uno frustrar. Este es el tipo de persona que cuando el Titanic estaba hundiéndose, todavía estaban tomando café, el colérico decía, todo el mundo para los salvavidas. Y tranquilo, tengo tiempo, no te preocupes.
es personalidad puesta por Dios. Tiene cosas buenas y otras cosas que el Espíritu tiene que darle fuego. Ok, el próximo, los melancólicos. Los melancólicos son de sentimientos profundos. Son introvertidos. Quiere decir que les gusta más estar con 2 o 3 amigos cerquita en vez de con la pachanga de 50. No, les gusta así, tranquilito la cosa, pero son introspectivos, piensan mucho en ellos, su vida, la vida, cosas así. Lo positivo es que son bien creativos. Típicamente el melancólico es creativo. Muchos músicos son melancólicos. Hay que tener cuidado porque tienen sentimientos profundos. Así que son artísticos y bueno, los artes, la música, cosas así, son sensibles a las necesidades de otros. Ven necesidades y como tienen compasión. Yo me acuerdo temprano en mi matrimonio, mi esposa siendo bastante melancólica, íbamos al restaurante y ella veía a una persona comiendo solo en el restaurante. Y ella me decía, ay, pobrecito, está comiendo solo. Y yo le decía, ¿y si quiere comer solo, tipo? ¿Qué tiene de malo de eso? Además, ¿qué vamos a hacer? Decirle al extranjero, ven y come con nosotros. Pero son sensibles, son amigos fieles. Son amigos fieles. Cuando te ganas el corazón de un melancólico, vas a tener un amigo por largo tiempo. Ahora, los negativos se ofenden fácilmente. De la misma manera, tienen sentimientos profundos, se ofenden fácilmente, guardan rencor. Así que si los ofende, prepárate para una trayectoria larga para poder traer alguna reconciliación. Tienden a ser negativos, tienden a ser sospechosos y tienden a lo perfeccionista. Todo en su lugar, todo tiene que estar en orden, todo así. Si entran en una casa y el cuadro está un poquito... ya no entran y ya no pueden de verdad tener una buena conversación hasta que no digan, hey, déjame arreglarte el cuadrito. Ahora el mundo está estable. Ahora podemos hablar. Ahora, lo negativo hay que ponerlo bajo la dirección del Espíritu. Yo creo que si miramos dos personas bíblicas que eran melancólicos, uno era Jonás. Lee el libro de Jonás y vas a ver a alguien con sentimientos profundos y bastante negativos. Y el segundo era David. David, si no era completamente melancólico, definitivamente tenía una gran cantidad de esta personalidad en él. Era músico, tenía tremendos sentimientos y bueno, léanse la vida de los dos. El último es el sanguíneo. El sanguíneo es el extrovertido. Le gusta expresarse frente a de grupos. Trae vida a la fiesta. El sanguíneo entra a la fiesta y no entra callado. All right, entra a la fiesta, aquí estoy, que comience la fiesta y ahí todo el mundo se puede divertir porque llegó el que le gusta la luz, el que le gusta decir los chistes y está bien, esa persona está bien. Rápidamente puede cambiar su estado de ánimo, así que puede estar aquí llorando, algo pasó, la amiga, esto y lo otro, y a los 10 minutos ya está con otros amigos y ¿dónde está la fiesta? Así que son emocionales de otra forma que el melancólico. Lo positivo es que son divertidos. ¿Quieres pasar un buen día? Agarra un sanguíneo, llévatelo contigo a hacer las cosas que tienes que hacer. Son optimistas y hacen amigos fácilmente. Este tipo de personas, el sanguíneo rápido hace amigos. Entra en Walmart a buscar unas cosas y sale con 3 nuevos amigos. Les dieron su teléfono, el cumpleaños de los niños, Social Security, porque ya los aman tanto. Personas como yo dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso? Ahora, lo negativo del sanguíneo es que son indisciplinados, tienden a ser indisciplinados, impulsivos, quieren agradar a todo el mundo y eso no es posible. Con el tiempo ellos empiezan a aprender, no puedes agradar a todo el mundo, simplemente no se hace. Ahora, ¿para qué hablo de estas cosas? Porque yo creo que si uno se descubre un poquito más en sus temperamentos, y uno puede empezar también a enfocarse en áreas de servicio, de amor, de propósito, que encajan mejor con tu temperamento. Nadie, o casi nadie, es 100% de un temperamento.
pero todos tenemos un temperamento dominante, que nos domina, más fuerte que los otros. Podemos ser 75% colérico y tal vez 10% melancólico y 10% flemático. Pero, ¿qué es lo que te domina en tu vida? ¿Qué personalidad es la tuya? Porque así puedes mirar y decir, wow, yo debo tal vez servir a mi Dios en estas áreas porque tengo estos dones, esta personalidad. Y esto es algo bueno. Dicho sea de paso, mayo 6, sábado, por favor vayan a Briarcliff, vengan y únanse, porque vamos a hablar de muchas de estas cosas para ayudarnos a entender quiénes somos, cómo Dios nos hizo para poder servirnos unos a otros mejor. Así que apúntanlo y ojalá que puedan venir. Bueno, déjenme darle la última idea. Explorar tus experiencias. Explora tus experiencias. Cada persona es un mundo. Cada persona Dios los trae a este mundo y tiene una trayectoria para su vida. Y Dios quiere usar esa trayectoria en tu vida para ayudar a otra gente, incluyendo las cosas malas que te ha pasado en tu vida. El pastor Rick Warren dice, Dios nunca desperdicia un dolor. Dios nunca desperdicia un dolor. Si tú has sido una persona que fuiste abusada cuando joven o niño, Dios tal vez quiere utilizarte para ayudar a otros que fueron abusados y cómo pueden ellos superar eso en su vida. Si viviste en una familia donde mamá y papá eran alcohólicos, tal vez Dios quiere que tú ayudes a otros que están en una situación similar. Tal vez tú fuiste un alcohólico o un drogadicto y tal vez Dios lo que quiere hacer contigo es que ayudes a estas otras personas a superar en su vida, a superar esas áreas de su vida. Tal vez tú eras una madre que diste homeschooling. Bueno, tal vez Dios quiere que tú ayudes a otras más jóvenes a hacer homeschooling. En otras palabras, todos tenemos experiencias, trayectorias que Dios nos ha guiado. Y eso vale mucho. Y es posible que Dios utilice esas cosas que te ha pasado para ayudar a un hermano, a una hermana que están pasando por cosas similares. Y tú le puedes poner la mano y decir, hey, vamos a hablar, vamos a tomarnos un café, vamos a pasarnos un tiempo juntos que quiero ayudarte. Si no has agarrado más nada de este mensaje, quiero que agarres esto. Dios tiene un propósito para tu vida. No era solo José, no es solo Jeremías. Dios sabía que tú ibas a existir. Dios te formó en el vientre de tu madre. Te formó exactamente como Él te quería para cumplir su propósito. En el tiempo de Dios, Él te demostrará cuál es el propósito para tu vida. Te toca a ti vivir la vida en general del propósito de Dios. Vivir en ese amor hacia Dios. Vivir amando a los hermanos. Vivir predicando el evangelio. Discipulando a otros. Y en esa trayectoria vamos a descubrir y hablar de todas estas cosas y Dios te va a enseñar a ti muchas cosas y vas a poder encontrar el propósito por cual Dios te puso aquí. Tal vez no sea mañana, tal vez nunca tengas una visión, pero un día Dios te lo va a demostrar. ¿Qué es para qué Él te puso aquí en el planeta Tierra? El presidente del 16 de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, como muchos saben, liberó a los esclavos por una proclamación que él hizo, pero después de su presidencia, después que él murió, pues todos los esclavos fueron liberados. Cuando él ascendió a la presidencia, habían muchos estados que empezaron a separarse de lo que es los Estados Unidos, los estados del sur, incluyendo Georgia, que dijeron no queremos ser más parte de los Estados Unidos porque no queremos ese presidente. Y algo que él dijo al principio de su presidencia, lo escribí aquí, dice él, sé que hay un Dios y que Él odia la injusticia y la esclavitud. Veo venir la tormenta y sé que su mano está en ella. Si Él tiene un lugar y trabajo para mí, y creo que lo tiene, creo que estoy listo. Y el trabajo era de mantener esta nación unida y que no se parta en dos. Y creo que históricamente mirando hacia atrás, Dios levantó a este hombre con este propósito de mantener los Estados Unidos de América juntos y no separados. Porque creo que si miramos la historia, en su gran mayoría, los Estados Unidos ha hecho
un tremendo bien para el mundo, incluyendo parar a un hombre loco llamado Adolfo Hitler de haberse agarrado el mundo entero. Así que él dijo, creo que estoy listo. La pregunta para nosotros, ¿estamos listos para Dios de verdad revelarse y hacer lo que Él quiera con nuestra vida? ¿Estamos listos si en 5 años, 10 años, 20 años Dios tiene algo grande para nosotros? Pero estábamos allá afuera bobeando, haciendo de la nuestra, viviendo la vida egoísta. Entonces no vamos a estar listos para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quisiera que todos nosotros agarremos este principio. Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida. Y para encontrarlo, vivamos juntos para la gloria de Dios. Vivamos amándolo a Él, amando a otros, sirviéndolo a Él. Y en la trayectoria, Dios nos va a demostrar qué es lo que tiene para ti. Porque Dios no crea basura. Y Dios te creó a ti y te creó con un propósito. Ahora hay que descubrirlo poco a poco. No te desanimes si no lo sabes, poco a poco Dios te lo va a estar revelando. Vamos a orar. Señor, queremos venir delante de ti para darte a ti toda la honra y toda la gloria. Señor, sabemos que desde el principio de este mundo, Señor, tú sabías que veníamos. Gracias, Señor, que ninguno aquí somos un accidente. Gracias que pensaste en nosotros desde la fundación del mundo. Gracias que nos creaste en el vientre de nuestra madre. Gracias que nos formaste exactamente como tú nos querías. Gracias, Señor, que hoy por hoy podemos conocer a Jesucristo. Gracias por abrir nuestros ojos y entender tu gran amor por nosotros. Gracias por la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y gracias que un día vamos a tu presencia. Señor, yo te pido por cada uno de nosotros que no nos afanemos para saber el futuro, todas las cosas que tienes para nosotros. Que nuestro único deseo sea de complacer al Dios que nos creó, al Dios que nos amó y mandó a su Hijo por nosotros. Señor, gracias por esa verdad, esa realidad. Gracias que tú nos has amado. Aún antes que nacimos, ya nos habías amado. Y tu amor nunca se ha quedado chiquito. Nunca nos has quitado ni lo vas a quitar. Gracias por ese amor eterno. Y gracias, Señor, que tú estás desarrollándonos para todo lo que tú quieres para nuestra vida. Y todo lo hacemos para tu honra, para tu gloria. En el nombre de Cristo.